La campaña de oración que hemos iniciado, ¿verdad? Hemos hecho ya varias cosas todos los días, como saben, estamos orando de 5 a 6 de la mañana. Algunos hermanos nos han pedido que alarguemos un poquito la hora hasta las 7, ¿verdad? Porque a las 5 es un poco difícil levantarse, pero a las 6 yo creo que ya todo el mundo está despierto. Así es que vamos a hacer eso, vamos a ponerlo de 5 a 7 de la mañana. En ese periodo cualquiera puede orar, pero si por algún motivo no puede orar a esa hora, entonces de 10 a 11 de la noche también es otro periodo para que todos estemos juntos orando y levantando este clamor a Dios por nuestra iglesia. También el día viernes tuvimos la vigilia, ¿verdad? Tuvimos un tiempo precioso aquí, fue realmente grande todo lo que el Señor hizo. Sabemos que Dios hizo inclusive milagros en la vida de los que estuvimos aquí. Conocemos por lo menos de un milagro que el Señor hizo en la salud de una persona y eso nos llena de mucha alegría porque el Señor actúa en nuestras vidas cuando nosotros le alabamos. Amén. Muchas veces no tenemos que pedirle, ¿verdad? Solamente alabarle. Y eso es lo que el Señor quiere, y cuando Él está contento, cuando Él está a gusto con lo que nosotros hacemos, entonces Él actúa y Él hace cosas que aunque no se las pidamos, Él sabe de qué tenemos necesidad. Así que gracias a Dios por eso. Continuamos orando los días domingos a las 9 de la mañana aquí. Vengan a orar, por favor. Pongan el reloj un poquito antes, despiértense una hora antes y pueden llegar aquí a las 9 de la mañana y poder estar juntos y orar. Y también estamos acercándonos ya a la fiesta del Señor de la Pascua, ¿verdad? Y queremos ese día celebrarlo aquí juntos, el día domingo, el día lunes 14 y martes 15 en la noche. Vamos a estar aquí reunidos 7:30 de la noche para participar de la cena del Señor, recordar ese momento de la Pascua en la cual el Señor tuvo la cena con sus discípulos, y vamos a estar aquí todos juntos para participar de ese momento y poner en manos del Señor nuestras vidas, las vidas de la iglesia, la vida del pueblo de Israel, ¿verdad? Cada vez hay más expectativa en el mundo de lo que puede pasar con Israel. Si ustedes ven las noticias hoy día, la preocupación del mundo está centrada allí en el Medio Oriente, y el puntito allí en el Medio Oriente que se llama Israel es el centro de atención de todo el mundo hoy en día. Así que vamos a aprovechar también ese día para orar por el pueblo de Israel. La Pascua se celebra en recordatorio de lo que el Señor hizo para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud, ¿verdad? Y hacerlo una gran nación. Así que vamos a estar orando por eso también. Y por favor, únanse, si todavía no se han unido, únanse, pueden orar en su cama, pueden orar en donde quiera que estén, ¿verdad? Pero únanse, unámonos en oración en este tiempo. Y para el final de este periodo, ya lo hemos dicho, vamos a tener un retiro de oración. Estamos tratando de conseguir el lugar, esperamos que esta semana ya podamos tener el lugar a donde vamos a ir, y les vamos a avisar con tiempo para que hagan planes, pero la fecha está decidida, es el día 2 y 3 de mayo, ¿verdad? 2 es viernes en la noche que saldríamos de aquí, estamos allá toda la noche, estamos el día sábado y regresamos aquí en la noche, ¿verdad? Así que, ¿cómo? ¿Es 3 y 4? Sí, bueno, pero es viernes 3 y sábado 4, entonces vamos a hacerlo así. Y quisiéramos que todos pudieran ir, ¿verdad? Hagan planes con tiempo para que ese día no se comprometan con nada y que podamos estar allá. Va a tener algún costo, ¿verdad? Porque queremos ir a un sitio, estamos tratando de conseguir el lugar que fuimos al campamento hace 2 años, ¿verdad? Lo que todavía no hemos decidido es si vamos a ayunar ese día sábado o vamos a comer.
porque de eso también depende el precio, pero como vamos a estar en este tiempo de ayuno también, entonces posiblemente ese día vamos a compartir todos juntos comiendo. Así que hagan planes, hermanos, para que podamos estar allí. Quisiera que pudiéramos ir a la palabra del Señor, al libro de Mateo, en el capítulo 13 y el versículo 47 al 49. Y vamos a tocar un tema que es un poquito complicado teológicamente, ¿verdad? Estos temas son difíciles, pero vamos a tratar de no meternos en honduras teológicas, sino más bien en lo práctico, lo que Dios quiere que nosotros aprendamos cuando el Señor nos habla de este tipo de temas que de alguna forma en la iglesia se vuelven controversiales. Mateo capítulo 13, del versículo 47 al 50, y vamos a leerlo. Los que lo encuentren pueden ponerse en pie y vamos a leer la palabra del Señor. ¿Ya lo tienen todos? Digan amén con ganas cuando lo tengan. Amén, amén. Bien, vamos a leerlo todos juntos y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces, y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Bendito sea, Señor, por tu palabra. Necesitamos, Señor, la ayuda de tu Espíritu. No podemos entender tu palabra, Señor, si no llenas tú nuestra mente con la mente tuya, Señor, para que podamos un poquito entender y un poquito discernir lo que tú quieres decirnos a través de tu palabra. Por eso, Padre, te rogamos que la unción de tu Santo Espíritu esté sobre nosotros, para que podamos discernir tu palabra y no apartarnos ni a derecha ni a izquierda de lo que dice tu santa palabra y de lo que tú quieres decir cuando pones este tipo de parábolas, Señor. Pero también al mismo tiempo te pedimos que tú pongas un sello en nuestra boca y en nuestra mente y en nuestro corazón, para que nada que no provenga de ti sea dicho o sea pensado o sea creado en nuestro corazón en este día. Que solamente lo que tú quieres, Señor, sea expuesto en este día y toque nuestro corazón. Te rogamos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Tomen asiento, hermanos. Vamos a hablar un poquito respecto a los juicios de Dios, ¿verdad? Los teólogos de la iglesia, algunos hablan de que hay 7 juicios en la Biblia, ¿verdad? Los juicios que se han dado y que se van a dar al final, hasta el final de la historia. Pero vamos a referirnos solamente a 3 de ellos, que son los más aceptados dentro de la iglesia, y que cada uno de estos tiene para nosotros un significado y un sentido especial. De hecho, aquí en este pasaje que acabamos de leer, nos está hablando de un juicio en el cual toda la humanidad va a ser recogida, va a ser reunida, ¿verdad? Y los simboliza en el sentido de los peces, ¿verdad? Pero dentro de toda esa red de peces hay peces buenos y hay peces malos. Y los peces buenos van a ser separados de los malos, y los malos van a ser echados en lo que en esta ocasión menciona como el horno de fuego, ¿verdad? O el infierno, en donde va a haber lamento, va a haber lloro, va a haber angustia. Y esto es de lo que vamos a hablar.
Yo quisiera que de alguna forma, para poder entender un poquito más lo que vamos a decir ahora, quisiera que viéramos un video, y este video tiene algo que ustedes lo van a ver, es un poquito controversial, diría yo, porque estamos viendo hoy en día en el mundo un mover del Espíritu de Dios a todos los niveles, ¿verdad? No solamente a nivel de la iglesia evangélica, sino a nivel de la iglesia católica y a nivel de los judíos. De hecho, yo no sé si ustedes vieron un email que yo les mandé respecto a la manifestación del Mesías a uno de los judíos rabinos más importantes que ha tenido el pueblo de Israel en este tiempo, y él dejó una nota escrita antes de su muerte. Él cumplió 108 años y él murió, y era el rabino más reconocido del pueblo de Israel, y él dejó una nota diciendo que él quería que cuando él muera puedan abrir esa nota y verla. ¿Ustedes lo vieron? ¿Alguien lo vio? Y entonces en esa nota daba el nombre del Mesías, y allí el nombre que aparece pues es Yeshua, ¿verdad? Y el pueblo de Israel a partir de ese momento está conmovido. Los judíos ortodoxos y los seguidores de este rabino están tremendamente conmovidos, porque este rabino lo que está diciendo es que Yeshua se le apareció y él le dijo que él era el Mesías. Y ustedes saben que los ortodoxos no creen que Jesús es el Mesías, que Jesús es un profeta, que Jesús es alguien que vino, pero no creen que es el Mesías. Y esto ha provocado un gran revuelo en el pueblo de Israel. Pero es lo que la Biblia habla, ¿verdad? De que este tipo de cosas tienen que cumplirse para que ese día que está profetizado, el pueblo de Israel se vuelva y reconozca que Jesús es el Mesías. Y eso es lo que el Señor ha estado haciendo ahora. Pero también es impresionante cómo se manifiesta a los musulmanes. Hay gente musulmana y estos sacerdotes musulmanes que también están teniendo visiones respecto al Mesías, y que en los cuales el Señor Jesús se les presenta y les dice: yo soy el Mesías, ¿verdad? Y ellos transmiten ese mensaje al pueblo, y de hecho tienen que salir corriendo, porque esto para ellos es un sacrilegio. Pero todas esas cosas están sucediendo. Lo que sucede es lo que dijo el Señor cuando al final de los tiempos Él derramará de su espíritu. ¿Sobre qué? Sobre toda carne. No dice sobre la iglesia, no dice sobre los evangélicos, no dice sobre una determinada casta religiosa, ¿verdad? Y no dice sobre toda carne. Y entonces es lo que estamos viendo en este tiempo. Y de hecho este video que vamos a ver, a lo mejor algunos de ustedes lo han visto, tiene que ver con una mujer que es católica, ¿verdad? Pero lo que esta mujer transmite a través de lo que hace, y eso es lo que yo quisiera que pudiéramos entender, porque lo que vamos a hablar hoy día no es de la fe, sino es de lo que hacemos como resultado de nuestra fe, ¿verdad? No podemos decir que tenemos fe si no actuamos. No podemos decir que tenemos fe si no hacemos obra. No podemos decir que tenemos fe si no demostramos nuestro amor y nuestra fe de una forma práctica a las personas a nuestro alrededor. Y esto es lo que esta mujer hace. Así que vamos a verlo, es muy lindo. A mí me hizo sacar unas cuantas lágrimas cuando lo vi, pero vamos a verlo de qué se trata y luego continuamos. Mira qué rico está. Órale, otra. Gracias a Dios que hoy nos socorriste de comer. Espero que Él siempre nos dé licencia de comer. Ay, pues ya me llevo una margarita Rojas Juárez. A ver,
Mi hija de la casa tiene 2 niños y mi otra hija tiene 3 niños y su servidora, Autumn, que es mi tesoro más valioso de mi vida. Su familia de él soy yo. Me hice cargo de este niño al no estar su madre conmigo, ¿no? Con él, mejor dicho, porque ella me había dejado internado en un hospital. Porque ella tenía 16 años y tenía 2 niños. Yo trabajaba, lavaba, planchaba, hacía limpiezas, y así me pasé mis años luchando para que él salga adelante con mis hijos en la escuela. Después mis hijos dejaron la escuela y ya no tuve para darles para sus útiles. Pues ahorita ya tengo 16 años que me cayendo y levantando, pidiendo regalando una papa, una zanahoria. Me sigo levanté con patitas, con mollejas, con hígado, con arrocito. Porque como persona vale mucho. Es mi sangre. Es mi niño, para mí es mi hijo. Es hijo de mi hija. Es muy triste también. Que mi hija no lo quiera. Me siento bastante sola. Bastante sola. Quiero echarle ganas para que mi niño y yo salgamos adelante. No es que yo tenga fuerza y salud para ver por él, porque su futuro de mi niño está muy negro a lo mejor. Y te digo yo, si yo falto, ¿quién me va a dar la mano? Le digo, cuando yo ya no esté, ¿qué va a hacer de ti, mano? Tú debes de cooperar para ti mismo, es tu porvenir. Yo ya no tengo mucha vida por delante, yo ya estoy cansada, yo ya estoy grande, mi amor. Yo tengo 63 años, Dios no lo permita, me vaya yo a caer, me fracturo, pues mi niño se quedaría sin terapias, mi niño se quedaría sin atención, pues porque ya no podría manejar conmigo. Me hace sentir fracasada, lo que yo soy nuevo para mi niño, ya no lo voy a poder ser. Pero si yo no salgo, él no va a salir adelante tampoco. A no ser que les mueva el alma a nuestro Señor, que yo no tengo mucho que siempre, ya no se acuerda de mí, que le ponga un ángel que vea por él. Ya estuvo primera vez, dije, bendito Dios, tú me alejas, me vas a dar licencia de tu niño, aquí salgan nosotros. Ha sido una maravilla para mí. ¿Alguien más que le ayude a hacer los servicios? Una vez al día hacemos algo porque a verdad mi sentimiento se pone tenso y duro, entonces no lo puedo resistir. Algunas cosas en terapia para que su columna no se lesione, para que pueda hacer mucho mi cadera, pero yo, mi amor por él es muy inmenso. Ha sido una cosa muy hermosa estar aquí. Me siento muy orgullosa de que mi niño tenga esta mamá. Me han dado mucha fortaleza, mucho ánimo. Esas cosas me ayudan, Guadalupe, me confortan. No, pero no, aquí me dejaste para escucharla. Me dan un gusto que quieran a mi niño. A mí yo no lo quiero, lo quiere. Yo soy tu chico, yo de mí es una feliz. Quiero más y la mucha fortaleza. Espero sacar muy caminando, que quiera que el niño estudiara, que tuviera amiguitos, jugara con ellos. Yo siento que yo no, para mi niño no me siento cansada. Porque es muy grande mi amor por él, porque lo adoro, lo quiero mucho. Me acompaña de mí, me da fuerza y le pido a Dios que se me da fuerza, que yo no puedo. Que me ayude a mí, tener más valor, más concentración y echarle más ganas. Yo tengo mucho corazón para mí.
linda historia. Se la voy a mandar para que la puedan ver y escuchar un poquito mejor. El sonido como que no se entendía mucho, pero la viejita tiene 76 años y ella todos los días hace eso que ustedes vieron allí, ¿verdad? Y el amor que una persona puede tener de esa forma no puede provenir de ninguna otra fuente, sino de la fuente del amor verdadero que es el Señor. Y ella menciona ahí al Señor varias veces. No sabemos, nosotros no podemos juzgar, ¿verdad?, a una persona por su religión o por sus creencias, ¿verdad? Solamente Dios puede hacerlo, Pero el Señor nos habla de que va a haber un juicio por medio del cual el Señor va a juzgar a las personas por lo que han hecho. Y quisiera que pudiéramos entender un poquito más lo que leímos, y si ustedes son tan amables, ir al capítulo 25 del mismo libro de Mateo. Vamos para allá. Y todos tienen su Biblia, ¿verdad? Amén. Mateo 25, el mensaje anterior, vimos lo de la parábola de los talentos, que esto es la forma como Dios va a juzgar a sus hijos, ¿verdad? Y vamos a hablar un poquito de eso también ahora, pero en el versículo 31 vemos lo que la Biblia habla y se conoce como el juicio a las naciones, ¿verdad? El juicio a las naciones, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, y entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidos delante de él. ¿Quién dice allí? Todas las naciones, eso quiere decir todas, no va a haber ninguna que no sea juzgada, que sea reunida delante de él, y apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y aquí está hablando de dos clases de personas, lo vimos allí en Mateo 13, cuando dice los peces buenos y los peces malos, ¿verdad? Y aquí también está hablando de ovejas y de cabritos. Así que dice el Señor que entonces a las ovejas pondrá a su derecha y a los cabritos a la izquierda. Y la característica de las ovejas, ¿verdad?, es que Él les va a decir que pueden entrar en su reino, que pueden entrar en su gloria, porque tuve hambre, dice el Señor, y me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, fui forastero, me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces aquellos justos, las ovejitas que están a la mano derecha del Señor, le preguntarán: Señor, ¿pero cuándo sucedieron todas estas cosas? Y entonces el Señor dice, el Rey, dice aquí en el versículo 40, ¿verdad? De cierto les digo que lo que hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Es decir, el Señor está diciendo: lo que ustedes hagan con la gente, no lo están haciendo con la gente, lo están haciendo conmigo, ¿verdad? Aquellos que tienen necesidad, aquellos que están desnudos, aquellos que necesitan alimento, aquellos que están en la cárcel, aquellos que son forasteros y que están enfermos. Y entonces, luego el Señor se va a los que estaban a su mano izquierda. Y entonces les dice: apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Qué tremendo juicio del Señor, ¿verdad? La forma como el Señor en ese día va a confrontar a aquellas personas que no han creído en Él y aquellas personas que no hicieron lo que el Señor quería que nosotros hagamos con los demás. Y entonces el Señor dice lo mismo, le dice: porque estuve enfermo, tuve hambre, tuve sed, fui forastero,
estaba en la cárcel y nunca me visitaste ni me cubriste. Y entonces le van a decir igual, ¿cuándo te vimos de esta forma, Señor? Y entonces el Señor le va a responder, porque ustedes no lo hicieron con ellos, no lo hicieron conmigo. Y al final el juicio de Dios es que aquellos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Este juicio a las naciones no dice el Señor exactamente cuándo va a ocurrir, ¿verdad? Pero lo que podemos entender por todos los otros pasajes que podemos encontrar en la Escritura es de que este juicio va a ocurrir, y es lo que la mayoría de los teólogos están de acuerdo, después de la tribulación. Ustedes recuerdan estos 7 años de tribulación que van a existir en la tierra. Los que creemos, ¿verdad? Como ya les expliqué antes, hay algunos, no todos en la iglesia creen esto, pero la mayoría creemos, y yo lo creo, de que el rapto, el arrebatamiento, cuando el Señor va a venir a llevar a sus hijos, ¿verdad? Va a ser antes de la tribulación. Es decir, que durante la tribulación nosotros no vamos a estar aquí. De todas maneras, no tenemos que confiarnos, ¿verdad? Tenemos que estar preparados. Tenemos que estar preparados porque es mejor estar preparados y que no pase a no estar preparados y que sí pase. ¿Amén? ¿Sí me entendieron lo que les quise decir? Debemos estar preparados para enfrentar la tribulación, porque si es que se da el caso de que no somos arrebatados antes de la tribulación, estamos preparados y no importa la tribulación, la vamos a pasar. Pero no podemos confiarnos de que no vamos a estar en la tribulación. Porque si por algún motivo, ¿verdad?, ocurre que el rapto va a ser después de la tribulación y no estamos preparados, ahí sí tenemos un gran problema, un gran problema. Así es que es mejor estar preparados. Y eso es lo que el Señor dice. ¿Recuerdan la parábola de las vírgenes, verdad? Cuando 5 de ellas estaban preparadas y las otras estaban sin su aceite. Y eso es lo que el Señor quiere. Pero de acuerdo a lo que vamos a ir al libro de Joel, vamos a usar la Biblia hoy día, ¿verdad? Porque estos mensajes que hemos estado dando en este último tiempo tienen mucho que ver con la palabra de Dios y son mensajes que tienen que ver mucho con profecía. Y este pasaje se encuentra en Joel, capítulo 3, el versículo 1 y 2. Y dice Joel, porque he aquí que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, reuniré todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat. El valle de Josafat es también conocido como ¿qué? ¿Alguien recuerda esto? ¿Cuál es ese valle famoso que hay en la Biblia? El valle del Armagedón, ¿verdad? También. Y luego dice, y allí entraré en juicio con ellas. ¿Con quiénes? Con las naciones. Y con el pueblo de Israel, mi heredad, a quienes ellas se esparcieron entre las naciones y repartieron el botín. Este es el juicio a las naciones de que nos habla aquí el Señor Jesús en el capítulo 25 de Mateo. Entonces, muchos lo que creen es que este juicio va a ser después de la tribulación. Otros creen, ¿verdad?, que va a ser después del milenio. Yo estoy más de acuerdo con que va a ser después de la tribulación, cuando el Señor Jesús va a descender directamente y va a luchar contra el diablo y con todas aquellas naciones que se levantaron en contra de Él y en contra de su pueblo. Y es allí cuando va a ocurrir este juicio. Pero también la Biblia nos habla de otro juicio, ¿verdad? El juicio final, el juicio final, el de todos los juicios, se acabó todo. Apocalipsis capítulo 20 nos habla de este juicio. Y este juicio tiene que ver también con un juicio que es con toda la humanidad. Y dice aquí,
capítulo 20, versículo 11, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. Y de hecho el pasaje, para los que tienen la versión Reina Valera, es el juicio ante el gran trono blanco, ¿verdad? Y vi un trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huían los cielos y la tierra, y en ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, dice allí, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro ¿de qué? Libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según, ¿qué dice allí? Según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno, y otra vez vuelve a repetir el Señor, según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, fíjense esto, hermanos, el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado, ¿a dónde? Al lado de fuego. Yo quisiera saber cuántos de los que están aquí creen que están inscritos en el libro de la vida. Levanten su mano. Amén, amén. Gloria al Señor. Yo quisiera que eso fuera verdad. Solamente Dios lo sabe. Solamente Dios y tú lo saben. Si es que realmente estamos inscritos en el libro de la vida. Y nuestro nombre está allí escrito. Ese libro va a ser abierto ese día del juicio. Y los que no estén inscritos, dice la palabra del Señor, en ese libro, van a ser echados al lago de fuego. Este es el juicio de Dios. Recuerden ustedes que Dios tiene las dos, ¿cómo podríamos decir? Personalidades, ¿verdad? Alguien dijo que es como tener una moneda de doble cara, ¿no es cierto? La una es el amor de Dios, pero la otra cara es el juicio de Dios, ¿verdad? Y el juicio de Dios, la justicia de Dios, no se contrapone con su amor, porque Dios ama a toda la humanidad y el Señor dice que Él no quiere que ninguno se pierda, ¿verdad? Él no quiere que ninguno vaya a ese lago de fuego, pero la justicia de Dios tiene que ser manifestada, porque no puede haber amor sin haber justicia, ¿verdad? Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios justo. Y a todos les da la oportunidad de amarlo, a todos les da la oportunidad de conocerlo, a todos les da la oportunidad de salvarse. Pero cuando alguien decide por su propia voluntad no hacerlo, entonces viene el juicio de Dios, ¿verdad? El juicio de Dios que lo acarrea Dios porque esa persona lo decidió de esa manera, ¿verdad? Dios le dio la oportunidad de acogerse al amor de Dios en lugar de su juicio. Pero entonces estamos viendo aquí que hay otro juicio, ¿verdad? Y es de ese del que les quiero hablar a ustedes, hermanos, porque este es el juicio que nos concierne a nosotros como iglesia. Y es lo que la Biblia llama el juicio del tribunal de Cristo. Y si ustedes van conmigo a 2 Corintios 5, 10, y vamos a ver qué es lo que nos dice. 2 Corintios, capítulo 5, versículo 10. Pablo está hablando aquí a la iglesia de los Corintios y les está hablando de lo que significa vivir por fe, ¿verdad? Y de hecho todo lo que él está diciendo es lo que significa para nosotros los cristianos tener fe en el Señor Jesucristo. Cuando tenemos fe, cuando creemos en el Señor Jesucristo, la palabra de Dios lo dice, somos salvos, ¿verdad? No hay ningún otro requisito para ser salvo, de acuerdo con la palabra de Dios. El único es creer en el Señor Jesucristo, y eso está a través de la Escritura como una declaración de Dios que no puede ser cambiada.
Y entonces lo que el Señor dice a través de Pablo a los Corintios, en el versículo 10 dice, porque es necesario que todos nosotros, ¿quiénes somos nosotros? ¿A quién le está hablando aquí? A la iglesia, a nosotros, a los cristianos, a los que han creído en Él. Es de lo que Pablo está hablando antes. Aquellos que han tenido fe en el Señor Jesucristo, aquellos que viven por fe. Y entonces, Él está diciendo, es necesario que nosotros, los hijos de Dios, los cristianos, comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Fíjense ustedes, esto es un tribunal. Ustedes saben un tribunal lo que significa, ¿verdad? Hay un juez, hay testigos, ¿no es cierto? Hay alguien que va a ser juzgado por ese juez, ¿sí? Y entonces es un tribunal. Para que cada uno, dice, reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Qué quiere decir esto? Para que cada uno sea recompensado mientras estaba vivo, con todo lo que hizo mientras estaba vivo, sea bueno o sea malo. Quiere decir que de alguna forma las cosas buenas van a ser recompensadas y las cosas malas van a ser ¿qué? Castigadas. Estamos hablando de la justicia de Dios. Y estamos hablando aquí de los hijos, ¿no es cierto? Los hijos de Dios hacen cosas malas, ¿qué creen ustedes? Amén. Todos hacemos cosas malas. Cada día. Se nos sale el indio, como dicen en Ecuador, ¿verdad? Y se nos va una palabra o un pensamiento o una acción o cualquier cosa. Estamos haciendo cosas malas, ¿verdad? Y Dios nos va a juzgar por esas cosas, por las cosas buenas y las cosas malas. Entonces estamos hablando aquí del tribunal de Cristo. Este tribunal que va a ser conformado por el Señor Jesús para juzgar a su iglesia, para juzgar a su pueblo, por lo que la iglesia, por lo que cada uno de nosotros haya hecho, ¿no? Para que podamos entender un poquito mejor, 1 Corintios 4, del 3 al 5, también nos habla el apóstol Pablo de este juicio que el Señor plantea que va a ocurrir. 1 Corintios 4, versículo 3 al 5. Y entonces el Señor, Pablo está hablando aquí y está hablando de que los hombres nos deben tener por servidores de Cristo. ¿Y qué dice? Administradores. Fíjense ustedes eso. Tomen en cuenta esta palabra. Servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros, o por tribunal, ¿qué dice? Humano. Es decir, no nos corresponde a nosotros, no debemos hacerlo, juzgar a un cristiano por sus obras. Amén. No podemos juzgar a un cristiano, a un hijo de Dios. No es nuestro deber, no es nuestra responsabilidad, no es lo que Dios nos ha dicho que hagamos. No podemos juzgar. Lo dice el Señor. No voy a ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, dice Pablo, y ni aun yo me juzgo a mí mismo. Fíjense ustedes, ¿qué es lo que él está diciendo aquí? Él está diciendo, nadie me tiene que juzgar, ¿no es cierto? Nadie tiene que juzgar a un hijo de Dios. Nadie tiene que decir, este hizo esto, ¿no es cierto? Hay otras maneras. La Biblia lo plantea de otras maneras. Cuando un hijo de Dios hace algo malo, hay otras formas de hacerlo, de ir donde Él, de hablar con Él, de hacerlo recapacitar, de que la iglesia haga cosas, pero juzgar no podemos hacerlo. No podemos emitir juicio sobre una persona que es un hijo de Dios. Y entonces dice, pero tampoco Él, ¿no es cierto? Tampoco podemos ser de aquellas personas que decimos, uy, mira, yo hice esto y lo hice súper bien.
Y yo creo que el Señor está contento con eso que hizo. ¿Alguna vez ustedes han dicho algo así como eso? Bueno, no levanten su mano, porque yo primerito tengo que levantarla aquí. Pero dice que ni aún eso, dice Pablo, nosotros podemos hacer. No podemos juzgarnos a nosotros mismos, ¿no es cierto? Por lo que hayamos hecho, sea bueno o sea malo. Pero entonces dice aquí el Señor, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Pero el que me juzga es ¿quién? El Señor. El que juzga a los hijos de Dios es el Señor. Solo el Señor. No hay excepción a esta regla. No hay ninguna otra parte de la Biblia en que diga que es el Señor y el pastor, que es el Señor o el líder, que es el Señor y la esposa o el esposo o el papá o el hijo. En ninguna parte de la Escritura habla de eso. Lo que dice aquí es que el Señor es el que juzga a cada uno. Y entonces dice aquí, así que, hermanos, nos está diciendo a nosotros, no juzguéis nada antes de tiempo. ¿Hasta cuándo? Hasta que venga el Señor. Entonces, tampoco está diciendo que vamos a tener que esperar hasta que venga el Señor para juzgar, ¿no es cierto? No ese es el sentido. Entonces, que ninguno esté esperando que venga el Señor para irse y desatarse a juzgar a los hermanos. Dice, hasta que venga el Señor, y entonces dice ahí, es el Señor el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá, ¿qué dice aquí? ¿De quién? Qué tremendo, qué lindo. Este pasaje me impacta muchísimo, me impactó muchísimo. Si ustedes pueden ver lo que ahí está diciendo, ¿no es cierto? Aquellas personas que con intención de corazón han servido a Dios, han trabajado para Dios, han demostrado con su vida el amor de Dios manifestado a través de Él, entonces, dice aquí, recibirá su alabanza de Dios. Qué tremendo, qué tremendo. El Dios del universo, el Dios mismo del universo, ese día del juicio, va a dar su alabanza a esas personas, a esos hijos de Dios. Entonces, lo que está diciendo aquí es que este juicio ante el tribunal de Cristo es un juicio exclusivamente para los cristianos, para los hijos de Dios, para la iglesia. Nadie más va a estar en ese juicio, no es el juicio final. La iglesia, según lo que podemos entender de todo esto, entonces no va a estar en el juicio final. Mejor dicho, no va a ser juzgada en el juicio final, porque ahí van a estar todos, es lo que dice, lo que acabamos de leer en Apocalipsis. Grandes y pequeños, hombres, mujeres, todos los muertos van a ser resucitados para estar en ese juicio, ¿verdad? Pero no vamos a ser juzgados en ese juicio. Eso es lo que yo quisiera que pudiéramos entender, ¿verdad? Nosotros podemos atender un juicio. Amén. Yo de hecho he atendido varios juicios de varias personas que han estado en juicios de migración, por ejemplo, ¿verdad? Pero no he sido juzgado yo. Hay otra persona que va a ser juzgada. Y nosotros como iglesia vamos a ser juzgados en este juicio, en el tribunal de Dios, no en el juicio a las naciones, no en el juicio final. Vamos a estar allí, pero no vamos a ser juzgados. Y entonces, el propósito de este juicio del tribunal de Cristo no es para ver si la persona se salva o no se salva. Está claro esto, ¿verdad? Porque estamos hablando allí de cristianos. No estamos hablando de gente que no es cristiana, estamos hablando de cristianos. Entonces, ese juicio no es para decirle al cristiano, te portaste mal, te vas para el infierno. ¿Sí? Esto es difícil de entender y difícil de creer. Hay muchos argumentos bíblicos que respaldan esto y de hecho vamos a ver uno o dos ahora, pero no es para eso. Este juicio no es para eso. El juicio a las naciones va a dividir. En el juicio final
va a dividir. Unos van a ir al lago de fuego, otros van a ir a la salvación. Pero este juicio de la iglesia no es para eso. No es para condenar a cristianos. Es para juzgar a cristianos por lo que cada uno ha hecho. Se va a juzgar la fidelidad, se va a juzgar el trabajo, se va a juzgar el servicio, se va a juzgar el amor, se va a juzgar, y de hecho, Mateo, lo que vimos la vez anterior, ¿qué hiciste tú con los dones, con los talentos que Dios te dio para trabajar en favor de la iglesia, para trabajar en favor de tu familia, en favor de la sociedad, en favor de la extensión del reino de Dios? ¿Qué es lo que hiciste con eso? Es allí cuando el Señor va a decir, a ver, yo te di 5, yo te di 3, yo te di 1, a todos les dio algo. No haya nadie que no le haya dado, no hay nadie que en ese día de ese juicio pueda pararse delante de Dios, ya lo vimos la vez anterior, y pueda decir, Señor, a mí no me diste ni uno, por eso no hice nada. Nadie va a poder poner esa excusa, porque de acuerdo con lo que el Señor nos enseña, ¿verdad?, en esa parábola, es que cada uno va a tener por lo menos uno, y cada uno de nosotros tenemos uno, y por ese uno que tengas tú, vas a ser juzgado ese día, vas a ser juzgado. El Señor te va a decir, ¿qué hiciste con eso? No, Señor, es que yo trabajaba 10 horas al día, llegaba muy cansado a la casa, los domingos, el sábado tenía que hacer laundry, ¿verdad? Y el domingo estaba cansado, hacía mucho frío, no podía, no tenía tiempo. La vez anterior nosotros dijimos, hay por lo menos 3 excusas que se pueden poner, ¿no es cierto? La una es no puedo. ¿Recuerdan eso? ¿Recuerdan el mensaje anterior? ¿No es cierto? La una es no puedo, es la peor de todas, porque al decir no puedo, estoy diciéndole al Señor que el Señor hizo algo equivocado conmigo. Me dio algo que no puedo manejar. Me dio algo que no puedo usar. Me dio algo que no sirve. Y por eso no puedo. Esa es la peor excusa de todas. La otra excusa era ¿qué? El temor. ¿Recuerdan el siervo? ¿Qué fue lo que dijo? Yo tenía miedo porque tú eres un hombre malo, un hombre que quieres recoger donde no sembraste, que quieres recibir donde no diste, ¿verdad? Y que Dios no quiera que nosotros podamos poner una excusa como esa, porque ahí sí yo creo que es esa, bueno, no sé cuál es peor, hermanos. La primera es mala, la otra es mala también, no sé si la una es peor que la otra, ¿no es cierto? ¿Y cuál era la tercera, ustedes recuerdan? La pereza, ¿no es cierto? Señor, es que estaba cansado. Señor, es que mira, yo trabajaba como loco para darles de comer a mis 5 barrigones ahí en la casa. Yo quería tener una casa nueva, un carro nuevo, quería hacer cosas. Tú me llevaste a Canadá, el sueño americano. ¿Sí? Pereza. No sé cuál de las 3 es peor, pero eso es lo que va a ocurrir ese día del juicio. Y hermanos, yo les digo ahora en el nombre del Señor, y tomen esto seriamente, en el nombre del Señor, tienes que estar preparado. ¿Qué respuesta le vas a dar al Señor si no usaste lo que Dios te dio en favor de la extensión de su reino? Piensa alguna, por lo menos esas 3 ni se te ocurran decirle, ni se te ocurra decirle esa, ninguna de esas 3, porque te va a dar una patada. A ver si se les ocurre alguna otra mejor. Pero hermanos, la responsabilidad que tenemos delante de Dios no es buscar excusas. La responsabilidad delante de Dios es poner a trabajar eso. Y no importa cuánto produzca, pero lo pongo a trabajar. Recuerden que nuestra responsabilidad es hacer lo que Dios nos pide hacer. El resto depende de Dios. No es mover la piedra, es empujar la piedra. Y si la piedra se mueve, depende de Dios. Si eso que hacemos da fruto, depende de Dios.
¿verdad? Pablo dice, uno es el que siembra, otro es el que otro es el que riega, ¿verdad? Pero ¿quién hace producir? ¿Quién hace germinar? ¿Quién da el fruto? Es Dios, no somos nosotros. Entonces, hermanos, no pensemos en excusas que vamos a poner ese día del juicio, que vamos a llegar allí, que vamos a estar allí. Lo que tenemos que hacer es, y ya lo vimos, lo que Pablo dice, mientras estemos en vida, mientras estemos en este cuerpo, hay oportunidad. Porque en ese juicio, hermanos, lo está diciendo Pablo allí, el Señor nos va a juzgar a cada uno por las obras que hicimos. Y de acuerdo con lo que dice allí y lo que dice el Señor en Mateo 25, lo de los talentos, ¿verdad? Yo diría, y esto no lo tomen como palabra de Dios, es solamente mi pensar, y espero no estar equivocado en el nombre del Señor. Yo diría que el Señor ese día es la esperanza que tenemos de que Él no nos va a juzgar por las cosas malas que hicimos, sino por las cosas buenas que no hicimos. Que dicho en otras palabras también es malo, ¿no es cierto? Es decir, habían cosas buenas que podíamos haber hecho con los dones, con los talentos que Dios nos dio y no lo hicimos. Y el Señor va a decir, yo te di esto, ¿qué fue lo que hiciste con esto? Y si aparte de no haber hecho algo, hiciste cosas malas, pues ahí sí la remataste, peor. Porque aparte de que no hiciste lo bueno, hiciste lo malo también. Y ese es el juicio de Dios, ese es el juicio de Dios para la iglesia, para cada uno de nosotros. Juan 5:24 dice, de cierto digo, el que oye mi palabra y cree el que me envió, ¿tiene qué cosa? Vida eterna. Y no vendrá, ¿a qué dice? A condenación jamás. Es decir, si tú creíste en el Señor, no vamos a ser condenados. Si tú creíste sinceramente en el Señor, no hay condenación. Es lo que el Señor está diciendo. Juan 3:18 dice, el que en Él cree, no es condenado. Pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha, ¿qué cosa? Creído. No dice porque no ha creído y hecho buenas obras, porque no creyó y no hizo esto. Dice porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios, ya está condenado, ya está condenado. Pero los que creyeron ya son salvos. Ahora Santiago dice, muy bien, tú dices que crees, demuéstrame que crees. Tú dices que tienes fe, demuéstrame tu fe. ¿Con qué dice Santiago? Con las obras. Porque un árbol de naranja no puede decir que es de naranja hasta que produzca naranjas. Porque una mata de papas no puede decir que es una mata de papas hasta que produzca papas. Y eso es lo que Dios quiere. ¿Creemos? Sí, está bien, creemos. Pero las obras. Miren esta mujer que vimos en este video. Yo les quiero hacer un planteamiento, hermano. Una cosa, de esas cosas locas que uno puede pensar en algún momento. Y posiblemente no tiene respuesta, pero les quiero hacer esta pregunta. ¿Ustedes creen que esa mujer se va a condenar? ¿Ustedes creen que esa mujer Dios la va a condenar un día? Ahí menciona a la Virgen de Guadalupe, ¿verdad? Los mexicanos saben quién es la reina de México, ¿verdad? Bueno, apliquemos lo que dice Pablo, no juzguemos. No juzguemos, no podemos juzgar. No podemos decir, esta es una mujer católica, y la Virgen y todas esas cosas, y se va a condenar. Pero yo me voy a salvar porque voy a la iglesia, porque doy el diezmo, porque hago lo que tengo que hacer, porque creí en el Señor Jesucristo. Miren que allá nos vamos a topar con muchas sorpresas, ¿verdad? Aquellos que creíamos que iban a estar allá, a lo mejor no van a estar. Y aquellos que dijimos, se va a condenar, allá te va a estar esperando.
no juzguemos, pero el Señor nos va a juzgar. El Señor nos va a juzgar por lo que hacemos. Y lo que tenemos que hacer, hermanos, es trabajar con lo que Dios nos dio. Porque Dios nos va a juzgar sobre eso. Y miren ustedes lo que dice aquí Pablo también. 1 Corintios 3. Y yo quiero que ustedes busquen ese pasaje y le pongan una marca allí para que luego lo lean, porque ahora lo vamos a leer, pero no lo vamos a entender. Muchos no lo van a entender. 1 Corintios capítulo 3, versículo 11 al 17. Entonces también está hablando aquí a los cristianos, ¿sí? Pablo no está hablando de los otros, de los de afuera, de los que no son cristianos, está hablando de los cristianos y está hablando de que somos colaboradores de Dios, ¿no es cierto? Y entonces él está diciendo que no tenemos que decir que somos de Pablo, que somos de Apolos, o que somos de la iglesia Ayudas de Gracia, o que somos de la otra iglesia, o que somos evangélicos, o lo que sea, ¿no es cierto? Él dice, pues, ¿quiénes son? ¿Quiénes son ellos? El crecimiento es Dios el que lo da. Así es que el que planta no es nada, ni el que riega, sino Dios el que da el crecimiento. Y entonces luego dice que cada uno tiene que buscar cómo sobreedifica. Versículo 10. Y aquí empieza el 11. Entonces dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿De qué está hablando aquí? ¿De qué está hablando aquí? El fundamento en nuestra vida, ¿verdad? Nuestra vida está fundamentada sobre Jesucristo, sobre la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ese es el fundamento de nuestra vida. El fundamento sobre el cual estamos firmes, sobre el cual somos salvos, es el Señor Jesucristo. Nadie puede poner otro fundamento que este que ya está puesto en nuestra vida, que es el Señor Jesucristo. Pero miren ahora lo que dice. Y si sobre este fundamento alguno edificar, está dando la idea de un edificio, ¿verdad? El fundamento es la, ¿cómo le dicen, hermano? Cimiento. El cimiento de un edificio, ¿verdad? El cimiento. El cimiento está puesto. Pero entonces dice aquí Pablo, dice, pero si sobre este fundamento alguno edificare, y empieza con los materiales más valiosos, oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, dice, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permanece la obra de alguno que sobreedificó sobre el fundamento que es Cristo, ¿verdad? Ya somos cristianos, pero dice Pablo, sobre esa base cristiana que tenemos que edificar, Y entonces dice, si la obra de alguno permanece, recibirá, ¿qué dice? Recompensa, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Miren ustedes qué tremendo esto. Está hablando de ese juicio que no es para condenación, pero es para ver qué fue lo que hicimos, cómo fue que edificamos sobre ese fundamento que es el Señor Jesucristo. ¿Cuáles fueron nuestras obras? ¿De qué forma utilizamos los talentos que Dios nos dio para edificar sobre eso? Y ese día de ese juicio dice que va a ser todo eso probado por el fuego. Entonces el oro va a pasar, la plata va a pasar, las piedras preciosas van a pasar, pero el heno va a pasar el fuego. Sí saben todos qué es heno, ¿verdad? Esa hierba seca que le dan a los animales en el invierno, ¿no es cierto? Pasto seco. ¿Va a pasar el fuego? No. La hojarasca. ¿Va a pasar el fuego? No. Que Dios nos libre, hermanos, de que alguno de nosotros esté construyendo
con heno o con hojarasca, dejándole al Señor lo que sobra de su tiempo, dejándole al Señor lo que sobra de sus talentos, dejándole al Señor lo mínimo, ¿verdad? Lo mínimo. No construyendo con materiales preciosos, que es lo que Dios quiere que construyamos. ¿Qué es lo precioso de tu vida, hermano? ¿Qué es lo precioso de tu vida? ¿Qué es lo precioso de tu tiempo? ¿Qué es lo precioso de tus talentos? ¿Qué es lo precioso de tus dones? ¿Qué es lo precioso de lo que Dios te ha dado? Con eso es con lo que Dios quiere que construya, no con sobras. No con sobras. Dios no quiere sobras de ninguno de nosotros. Mire, Dios dice, todas esas sobras un día te las voy a quemar allí, en ese juicio, te las voy a quemar porque no sirven para nada. Dios no quiere sobras. Dios te dio a ti lo más grande que Él tenía, lo mejor, la joya más preciosa que Él tenía, Dios te la dio a ti. ¿Y qué es lo que Dios quiere de nosotros? Que le demos lo precioso también. Él no quiere el heno, Él no quiere la hojarasca, Él no quiere lo que te sobra del tiempo, Él no quiere lo que te sobra del dinero, Él no quiere esto. Él quiere lo mejor. Y si tú edificas, si yo edifico, y cada uno de nosotros edifica con lo mejor, con lo más precioso, con oro, con plata, con piedras preciosas, ese día del juicio el Señor va a pasar el fuego y ese edificio que hemos edificado sobre esa base de nuestra fe va a pasar. ¿Qué dice el Señor allí? Va a recibir recompensa. Que ninguno de nosotros pase así como dice allí, como por el fuego, ¿verdad? Uy, ya salí. De ahí salió el tema del purgatorio, ustedes recuerdan, ¿no es cierto? Que ninguno de nosotros se quede en el purgatorio. Por si acaso existe el purgatorio. De hecho no existe. No es bíblico, la Biblia no habla de purgatorio, pero sí habla de esto. ¿Y cómo será eso de que va a ser salvo pero pasando por el fuego? ¿Va a llegar allá al cielo oliendo a humo? ¿No es cierto? Y van a decir, este se salvó pero ya por la misericordia de Dios, ¿no es cierto? Pero ya que podamos edificar, hermanos, con lo más precioso de nuestra vida. Yo les animo en el nombre del Señor. El tiempo está corto. El tiempo está corto. Yo estoy ahora más que nunca convencido con todo lo que estudiamos en estos mensajes que dimos y con todo lo que estamos viendo hoy en día de lo que está ocurriendo, que la venida del Señor está más cerca de lo que nos podemos imaginar. La primera venida del Señor, cuando el Señor se va a llevar a su iglesia. Y sí, hermana. Del mismo pasaje, y ahorita lo leemos. Y yo no quisiera, hermanos, no quisiera que el Señor nos sorprenda haciendo cosas buenas, pero que Él no nos ha pedido hacer. Trabajar es bueno. Ir al cine es bueno. Depende de la película que vayan a ver, por supuesto. Comer es bueno. Oír música es bueno. Hay tantas cosas buenas. Venir a la iglesia es bueno. Pero eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere más. Dios quiere que pongamos a producir esos talentos que Dios nos ha dado. Y si en todo este tiempo no lo has hecho, todavía, dice Pablo, hay oportunidad mientras estemos en el cuerpo, antes de que el Señor regrese. Vamos a leer ese pasaje. Dice el 16, ¿verdad? ¿No sabéis que si sois templo de Dios y el Espíritu de Dios mora en vosotros, si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¿Cómo creen ustedes que se puede destruir el templo de Dios?
Aquí ya estamos hablando de otro tema, ¿verdad? Que no nos vamos a meter tampoco por ahí porque es un tema muy profundo. ¿Cuál es el templo de Dios? Dice el Señor, es nuestro cuerpo, ¿verdad? ¿Cómo podemos destruir nuestro cuerpo? De muchas maneras, ¿no es cierto? Vicios, drogas, pero también comiendo carnitas todos los días, o fritada para los ecuatorianos, o fritanga para los colombianos, ¿verdad? Comiendo cosas que no debemos comer, haciendo cosas que no debemos hacer. ¿Cómo es la picaña, no? Ah, picada es, la que venden ahí en la panadería, ¿verdad? No, las pupusas sí se puede porque son sanas las pupusas, son más sanas. Las que hace la hermana Sandra son sin grasa. Así es que esa no. Sí. Pero hermanos, hay muchas maneras y eso es lo que el Señor está diciendo aquí. Si tú destruyes tu cuerpo, Él te va a destruir a ti. ¿Cierto? No nos vamos a meter qué significa eso destruir porque eso es muy profundo. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, Apolo, Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Qué tremendo, qué precioso. Bendito sea el Señor por su palabra. Hermanos, estamos en esta etapa en que el Señor quiere que demos lo mejor de nuestra vida. Estamos orando y esta campaña de oración es justamente para eso, para que cada uno de nosotros estemos dispuestos a decirle al Señor, Señor, aquí está lo que tengo, lo que soy. Que el pastor no tenga ni que pedirle que haga algo. Cada uno de ustedes delante de Dios sabe lo que tiene que hacer, sabe cuál fue el don que Dios le dio, sabe cuál fue el talento que Dios le dio y que utilice ese talento para la extensión del reino de Dios, para que ese día de ese juicio nuestra obra pase completa. Vamos a orar, vamos a ponernos en pie. Hoy día tenemos la cena. Y vamos a tomar la cena. Vamos a tomar la cena meditando en lo que hemos aprendido hoy día. El Señor dice, cuando Él instituyó la Santa Cena de la Pascua, Él dijo que debemos hacer esto hasta su regreso. Y mientras esperamos su regreso, lo que el Señor quiere es que trabajemos para Él y que demos lo mejor de nuestra vida para su reino. Él te dio lo mejor que Él tenía. Y en este día Dios te dice, yo quiero lo mejor de ti. El Señor te dice, no quiero tu heno, no quiero tu hojarasca. No quiero los materiales más baratos con los cuales puedas construir sobre el fundamento. El Señor te dice en este día, yo te di mi perla más preciosa y yo quiero la perla más preciosa de ti. El Señor es el que cuida de tu vida, el que cuida de cada uno de nosotros, así como Él cuida de las aves y de los lirios del campo. Y el hecho de que tengas que buscar por tu propio bienestar no significa que
descuides lo que Dios te pide hacer por tu reino, por el reino de Dios. El Señor dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo que necesites, el alimento, la comida, la casa, todas tus necesidades, yo me encargo, dice el Señor. Y que en este día que tú vas a pasar a tomar la cena, lo hagas en ese espíritu, diciéndole al Señor, Señor, yo posiblemente he estado dándote el heno, dándote la hojarasca. He estado construyendo sobre mi vida, construyendo sobre el reino de Dios con esos materiales baratos. Pero que este día tú y yo podamos hacer un compromiso de darle lo mejor, de construir sobre nuestra vida con oro, con plata, con piedras preciosas. Para que ese día del juicio cada uno de nosotros podamos escuchar las palabras de nuestro Señor cuando tenga que decirnos, ven buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, entra en el gozo de tu Señor. Esas son las palabras que queremos escuchar. Y en este momento prepara tu corazón, prepara tu espíritu para participar de la cena del Señor. El Señor quiere que participemos de la cena dignamente. Y este es el momento para que tú pongas delante de Dios tu corazón abierto, y si hay algo que tienes que pedir perdón, si hay alguien a quien tienes que pedir perdón y está aquí, este es el momento para hacerlo. Si no está aquí, hacer el propósito firme en el corazón de hacerlo apenas salgas de aquí, pero que no haya nada que impida que puedas participar de la cena del Señor. Este es el día del Señor. Este es el día en que el Señor quiere hacer algo en tu vida. Este es el día en que el Señor quiere que lo más precioso de tu vida salga para Él como una ofrenda. Enséñame tu camino, Señor, y andaré en tu luz. Dame un corazón entregado a ti, para honrarte, oh Dios. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir de tu amor. Enséñame tu camino, Señor, y andaré en tu luz. Dame un corazón entregado
entregado a ti para honrarte, oh Dios. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir de tu amor. De tu amor. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis, hasta que Él venga. Mientras seguimos cantando, pueden pasar a tomar el pan, el vino cuando estén preparados, y vuelven a su asiento y esperamos para tomarlo todos juntos. Cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús, eres mi buen pastor, tú conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti. Oh, mi Dios, me rindo. Cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu
eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús, puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo. Jesús, eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús, puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo, oh mi Dios, me rindo, oh mi Dios, me rindo. Amado Señor, gracias Padre Santo. Primeramente quiero pedirte perdón, Señor, por cualquier cosa que no es de tu agrado, Señor. Tal vez no soy digna, Señor, de estar aquí en tu presencia, Señor. Pero gracias por tu misericordia, Señor. Gracias, Señor, porque diste tu cuerpo, Señor, para que nosotros fuéramos redimidos, Señor. Gracias, Padre, porque ahora reconocemos, Señor, que no fue en vano, Señor, ese cuerpo que fue molido en esa cruz, Señor, cuando vino a derramarse, Señor, para salvarnos, Señor, para limpiarnos de los pecados, Señor. Reconocemos por medio de este pan, Señor, que tu resurrección fue linda, Señor, porque aprendemos, Señor, que tú nos has perdonado, Señor, que tú nos has limpiado, Señor. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante, Señor, para que ese cuerpo, Señor, que fue molido, Señor, que fue destruido, Señor, no sea en vano, Señor. Ayúdanos, Padre, porque sin ti es imposible avanzar, Padre, en el camino, Señor. Reconocemos, Señor, que te fallamos cada rato, Señor, pero tú eres justo para perdonarlos, Señor, para limpiarnos de todo pecado, Señor. Gracias, Señor, por estar en este momento aquí compartiendo, Señor, tu pan, tu cuerpo, Señor. Gracias, Padre del cielo. Ayúdanos, Padre bendito, a seguir adelante. Te necesitamos, Señor. Derrama tu espíritu, Señor, sobre cada uno de nosotros, Señor, para que podamos ser obedientes como tú quieres, Señor. Que ese cuerpo, Señor, que significa, Señor, que viniste, Señor, para que nosotros, Señor, no sigamos en el pecado, sino que limpiando cada día, Señor. Ayúdanos, Señor, a refrenar la lengua cuando queremos hablar, Señor, y palabras de nosotros, Señor. Que sea solamente tu palabra, Señor. Señor, principalmente, yo necesito mucho de ti, Señor. Ayúdame, Padre. Gracias, Señor. Reconozco, Señor, que te fallo, pero reconozco también que tú me amas mucho, Señor, y por eso me tienes en esta tierra, me dando mi oportunidad, Padre Santo, para llegar a tus brazos, Señor, y decirte, papito, ayúdame, porque sin ti no puedo. Gracias, Señor, mil veces gracias, Señor. Gracias, amado Dios, por dar tu Hijo, Señor, para nuestras vidas, Señor, que sean purificadas y limpias, Señor. Gracias, Señor, por tu cuerpo, Señor. Te doy las gracias en esta mañana por cada uno de mis hermanos, Señor. Gracias, Padre, porque si tú nos has traído aquí es con un propósito, Señor. Ayúdanos a ser unidos, Señor, como tú dices que el Padre y el Hijo uno son, Señor. Enséñanos, Padre, te necesitamos mucho, Señor. Derrama tu Espíritu Santo, Padre.
Gracias, Señor. En el nombre de tu Hijo amado, te doy las gracias. Amado Padre Celestial, gracias te damos una vez más en esta mañana, Señor, por la vida que nos has dado hasta ahora, Señor. Gracias, Señor, por permitir estos momentos tan maravillosos, Señor, en poder compartir esta cena, Señor, en poder deleitarnos, Señor, en todo lo que tú has hecho, Señor. Perdónanos, Señor, danos sabiduría y entendimiento hacia las cosas tuyas cada día, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que tú hiciste en la cruz por nosotros, Señor. Ayúdanos a vivir para ti, Señor. Ayúdanos a ser dignos cada día, Señor, de estar en tu presencia, Señor, en las bodas del Cordero, Señor. Ayúdanos, Padre Santo. Sabemos que tu llegada está a la puerta, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder llevar tu mensaje, Señor. Hablar de ti, Señor. Ayúdanos a amarnos como tú nos amas, Señor, sin mirar nuestras diferencias. Señor Jesús, tú fuiste todo amor, Señor. Tú nos dejaste ese ejemplo, Señor. Ayúdanos a nosotros también a vivir esa vida como tú no quieres que vivamos, Señor, para ti, amado Jesús. Bendícenos en esta hora, Señor. Ayúdanos a caminar de tu mano. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Servimos todos juntos el pan y el vino y lo hacemos en memoria del nombre de nuestro Señor. A medida que vamos entregando las copas, nos tomamos de las manos y vamos a ser despedidos. Quería hacerles acuerdo que el próximo día sábado empezamos las clases de Ágape y necesitamos ayuda. Hay mucha gente que viene a inscribirse y a preguntar respecto a los cursos y vamos a empezar con los cursos, entonces necesitamos ayuda. Si ustedes quieren venir y poner los talentos suyos a disposición del Señor ese día, todos están bienvenidos. Nos tomamos de las manos y recibimos la bendición de nuestro Dios Todopoderoso. Señor, te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. El Señor te bendiga y te guarde. Haga resplandecer su rostro sobre ti. El Señor te bendiga y te guarde. Haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga misericordia. Y tenga misericordia, el Señor te muestre su rostro, te conceda la paz. Y tenga misericordia, y tenga misericordia, el Señor te muestre
conceda la paz, te conceda la paz, te conceda la paz. Amén, la paz de Dios con cada uno de ustedes. Nos damos la paz los unos a los otros. Que el Señor les bendiga. Tenemos Roberto. Los hermanos del coro, por favor, si se pueden quedar nada más por media hora. Media hora. Voy a estar aquí esperándole. Ahorita mismo. Amén. Carlos está de cumpleaños hoy día. ¿Cuándo? ¿El miércoles? Y también Nancy. ¿Sí? Ven, hermano, ven, porque ya nos vamos a quedar con la curiosidad. Y Nancy también. Ven, hermana Nancy. Y a los jóvenes también les pedimos, por favor, después de, solo se quedan un segundito, vamos a hablar acerca de un drama que se va a hacer para Semana Santa. Entonces, apenas se termine, por favor, si se quedan aquí todos los jóvenes. Gracias. Amén. Que los cumpla feliz, que los cumpla feliz. Nuestro anhelo es que Nancy los cumpla.